En esta oportunidad estudiaremos el sistema de cuentas nacionales de Colombia que está siendo empleado en la actualidad. Para esto estudiaremos primero cómo se adaptó la metodología SCN 2008 al caso colombiano. Hablemos de las características de la adaptación a Colombia de la metodología SCN 2008. La metodología del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 se adaptó para Colombia y ha tenido dos bases. La primera, 2005, y la segunda, 2015. En el 2018 se publicó la última base vigente hasta ahora, la base 2015, y en ese momento se hicieron algunos cambios. Por ejemplo, se dejó de calcular el PIB del enclave de cultivos ilícitos, que refleja el valor agregado generado de la producción y transformación de cultivos ilícitos. De hecho, para el 2014 y 2015 se presentaba una participación en el PIB nacional de 0.3% y 0.4%. Por eso se decide en la nueva base cambiar y no volver a calcular este enclave de cultivos ilícitos, que incluía fases agrícola e industrial. Ya no tenemos eso en el PIB de Colombia. Hablemos de las transacciones. Se registran 4 clases y se van a identificar por letras. Transacciones de bienes y servicios que se identifican con la letra P. Transacciones distributivas que se identifican con la letra D. Transacciones sobre instrumentos financieros que se identifican con la letra F. Otras partidas de acumulación que no tienen una letra en especial. Estudiemos en detalle cada una de estas transacciones. Las transacciones de bienes y servicios describen el origen y la utilización de los bienes y servicios. El origen corresponde a la producción e importaciones y la utilización corresponde al consumo intermedio, el consumo final, las exportaciones e inversión. Las transacciones distributivas describen cómo se reparte el valor agregado obtenido en la producción entre los diferentes factores que aportan al proceso, trabajo y capital. Las transacciones financieras describen la adquisición neta de activos financieros o la emisión neta de pasivos para cada tipo de instrumento financiero, registrando así los cambios en las posesiones de activos y pasivos financieros. Otras partidas de acumulación comprenden las demás operaciones no consideradas en las cuentas F, pero que modifican la cantidad o valor de los activos y pasivos. Por ejemplo, la pérdida de activos debido a guerras, los cambios en activos naturales como el descubrimiento de nuevos pozos de petróleo o el agotamiento. Ahora hablemos de las actividades. El Sistema de Cuentas Nacionales 2008 conserva en su estructura las 4 actividades económicas: la producción, el consumo, la acumulación y la financiación. Ahora veamos los agentes, que los vamos a dividir en 5 sectores institucionales. Es decir, los sectores institucionales corresponden a las agrupaciones de agentes. ¿Cuáles son esos? Las sociedades no financieras, las sociedades financieras, el gobierno general, los hogares y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, o también nombradas SFLSH por su sigla. Recuerden que agentes económicos o unidades institucionales son unidades económicas capaces de realizar la gama completa de transacciones, de poseer activos y de contraer pasivos en su propio nombre. Eso es lo que entendemos por agentes económicos. Las unidades institucionales se clasifican en sectores y subsectores institucionales según sus funciones básicas y el origen de los recursos. Cuarto, los macrosectores. Se mantienen 2 grandes sectores: la nación, que la vamos a denotar con S1, y el resto del mundo con S mayúscula 2. Esa es la nomenclatura adoptada por el DANE. Los agentes económicos o unidades institucionales las podemos agrupar de diferentes maneras. Vámonos de lo más grande a lo más pequeño. Hay 2 macrosectores: la nación y el resto del mundo. Como se mencionó, la nomenclatura del DANE es S1 para nación, S2 para el resto del mundo. A su vez, el macrosector nación se puede dividir en lo que se llaman sectores institucionales. S1 porque es de la nación y un 1 para las sociedades no financieras. S1-2 para las sociedades financieras. S1-3 para el gobierno general, S1-4 para los hogares y S1-5 para las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. Ahora, los sectores también pueden tener subsectores: el sector institucional hogares y el sector institucional instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares no tienen subsectores. Las sociedades no financieras tienen 2 subsectores: sociedades públicas y sociedades privadas. Las
Sociedades públicas son empresas industriales comerciales del Estado, los institutos descentralizados que producen bienes y servicios mercantes y las sociedades de economía mixta con control mayoritario por parte del gobierno central o local o de sus instituciones especializadas. Y tenemos las sociedades privadas que tienen personería jurídica que producen bienes o servicios con fines de lucro, las instituciones sin fines de lucro que producen bienes y servicios tipo mercancías como colegios, universidades, clínicas, etc., o que sirven a las empresas como asociaciones, federaciones, cámaras de comercio y las sociedades de economía solidaria dedicadas a las actividades no financieras. Todas esas se incluyen aquí en sociedades privadas. Las sociedades no financieras, ya sea del subsector sociedades públicas o del subsector sociedades privadas, tienen en común estas sociedades no financieras que su función principal corresponde a producir bienes y servicios no financieros de mercado, y el origen principal de los recursos es la venta de bienes o servicios. Entonces, la función principal y el origen de los recursos son los que dan origen a la clasificación de los agentes económicos en los sectores y subsectores. Por ejemplo, para las sociedades financieras tenemos el subsector Banco Central, el subsector otras sociedades de depósito, el subsector otros intermediarios financieros, el subsector auxiliares financieros y el subsector seguros y cajas de pensiones. Todas las sociedades financieras tienen como función principal financiar, es decir, recolectar, transformar y distribuir las disponibilidades financieras, realizar actividades financieras auxiliares y asegurar. Y el origen de sus recursos son comisiones e ingresos derivados de la intermediación financiera y primas de seguros. El gobierno general tiene tres subsectores: el gobierno central, el gobierno local y la seguridad social. ¿Cuáles son sus funciones principales? Pues producir bienes y servicios de no mercado y efectuar operaciones de redistribución del ingreso mediante servicios individuales. Y el origen de los recursos es de las contribuciones obligatorias de los agentes económicos, es decir, de los impuestos. Los hogares no tienen subsectores, como se mencionó anteriormente. Son los agentes económicos que tienen como función principal consumir, proporcionar mano de obra y, como empresarios individuales, producir bienes y servicios mercantes no financieros. El origen de los recursos es de la remuneración de los factores de producción y producto de la venta cuando corresponden a empresarios individuales. Y finalmente, las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares tienen como función principal producir y o suministrar servicios no mercantiles destinados a las familias de manera gratuita o a precios económicamente no significativos. Y el origen de los recursos son contribuciones voluntarias de las familias u otros sectores diferentes al gobierno. Entonces, como pueden ver, los agentes económicos se agrupan de acuerdo a su función principal en subsectores y sectores. Y los sectores institucionales se dividen en dos o se agrupan en dos: macrosector, nación, o macrosector, resto del mundo, dependiendo del criterio de residencia. Ahora veamos las cuentas en el SCN 2008 adaptado a Colombia. Entonces, las cuentas se dividen en tres grandes grupos: las cuentas corrientes, las cuentas de acumulación y las cuentas de balance. Adicionalmente, el esquema presenta la cuenta cero o cuenta de bienes y servicios. El esquema presenta la cuenta cero o cuenta de bienes y servicios, cuya función es presentar el equilibrio contable entre la oferta y la demanda. Recordemos que teníamos este sistema de cuentas nacionales simplificado para Colombia, en el que teníamos una cuenta de producción, una de instituciones, una de acumulación y una del resto del mundo. En un video previo está la explicación de este sistema de cuentas nacionales simplificado para Colombia. Ahora, el sistema de cuentas nacionales 2008 tiene tres formas de presentar las cuentas: las cuentas agregadas a nivel macrosectorial. Recuerden que hay dos macrosectores. Las cuentas de los sectores y subsectores institucionales. Y tres, las cuentas de bienes y servicios, mediante las cuales se describe la actividad de producción y utilización de bienes y servicios. Estas hacen parte de un subsistema aparte que se rige por criterios diferentes. Esto lo veremos más adelante. Ahora, la cuenta de bienes y servicios lo que hace es describir las actividades económicas a nivel macrosectorial y es igual a lo estudiado hasta ahora. Establece el equilibrio entre la oferta y la demanda total de bienes y servicios. Si empleáramos los diagramas para expresar qué pasa con todos los bienes y servicios
servicios, tendríamos un diagrama como este, donde tenemos la cuenta de bienes y servicios, la cuenta de acumulación, la cuenta de instituciones y el resto del mundo. Y como lo mencionamos hace rato, el DANE usa una nomenclatura para identificar las transacciones. Por ejemplo, las P's que corresponden a bienes y servicios. Ejemplo de eso es las importaciones, que es la P7, que es una transacción de bienes y servicios que sale de la cuenta de bienes y servicios a la de resto del mundo. Ahora, tenemos también saliendo la transacción de producción, la P1, que va a instituciones. También tenemos el consumo intermedio, que es una cuenta que sale de la de cuentas de bienes y servicios y entra ella misma, se llama la P2. Ahí se recogen todos los bienes que se usan en el proceso intermedio para producir los productos finales. En verde aquí vemos, por ejemplo, las transacciones que corresponden a entradas para la cuenta de bienes y servicios. De instituciones va el gasto en consumo, que se conoce como P3. De la de acumulación tenemos la formación bruta de capital fijo, que es la P51 G minúscula, más la variación de existencias, que es la P52AN.12. Todas estas son nomenclaturas para hacer más fácil encontrar esto en los cuadros del DANE. De aquí en adelante voy a omitir esas nomenclaturas, pero ustedes la pueden seguir, y si ven las cuentas del DANE va a ser más sencillo usar esas codificaciones. Otro de los flujos son las adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos. Todo esto corresponde a la formación bruta de capital fijo. Las exportaciones de bienes y servicios también son una entrada a la cuenta de bienes y servicios. Pero esto se torna un poco complicado y aquí mejor es usar una herramienta de la contabilidad. Recuerden que una cuenta T tiene a mano izquierda las salidas, el débito, y a mano derecha el crédito, las entradas. Esto lo podemos usar también para llevar la contabilidad macroeconómica. A la izquierda las salidas, a la derecha las entradas. Adaptando esto al sistema de cuentas nacionales tenemos lo siguiente. A la izquierda tendremos las salidas, a la derecha tendremos las entradas. Las salidas corresponden a los usos o empleos y a la derecha las entradas corresponden a los recursos. Regresando entonces a la cuenta de bienes y servicios, vamos a tener lo siguiente. Ahora olvidémonos del diagrama y pensemos en función de estas cuentas. Pensemos cómo se usan los bienes y servicios, los empleos, y cómo se logran estos, los recursos. Entonces, por ejemplo, en la cuenta de bienes y servicios, ¿cómo se emplean? Se emplean en consumo intermedio, en gasto de consumo final, en formación bruta de capital fijo, en variación de existencias, en adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos y en exportaciones de bienes y servicios. ¿Y cuáles son los recursos que entran? La producción, los impuestos sobre los productos menos las subvenciones a los productos y las importaciones. Y esto debe estar en equilibrio. Las entradas igual a las salidas. Ahora hablemos de la cuenta de producción. Esta describe el resultado de la producción como la suma de las materias primas y la remuneración de los factores. Entonces aquí tenemos en la cuenta de producción los empleos son el consumo intermedio y el valor agregado bruto, y los recursos son la producción. El valor agregado bruto es considerado un saldo, es decir, producción menos consumo intermedio es igual a valor agregado. Eso significa que esta cuenta tiene un saldo y ese saldo, como vamos a ver, va a ser la entrada de otra cuenta. Todas las cuentas de los sectores institucionales están encadenadas en forma de cascada. El saldo de una cuenta es la entrada de la cuenta siguiente. Se pueden calcular para cada uno de los sectores institucionales de esta manera. Y el orden de las cuentas de los sectores institucionales es la siguiente. Primero la cuenta de producción, luego la de generación del ingreso, luego la de asignación del ingreso primario, continuando con la distribución secundaria del ingreso, pasando por la redistribución del ingreso en especie, la utilización del ingreso, la cuenta de capital. Las cuentas se pueden calcular para cada uno de los sectores institucionales y también para sus subsectores. Y como mencionamos, tienen forma de cascada y tienen un orden natural. Primero tenemos la cuenta de producción, donde su saldo, que es el valor agregado bruto, es la entrada de la cuenta de generación del ingreso. El saldo de esta cuenta, que es el excedente bruto de explotación más el ingreso mixto, es la entrada de la cuenta de asignación del ingreso primario. El saldo de la cuenta de asignación del ingreso primario, que es el saldo de ingreso primario bruto o ingreso nacional bruto, corresponde a la entrada de la cuenta de distribución secundaria del ingreso. De esta cuenta, su saldo es el ingreso disponible bruto. Y el ingreso disponible bruto es la entrada a dos cuentas. La cuenta de utilización del ingreso disponible ajustado, la primera versión,
de la cual obtenemos el ahorro bruto, que va a ser la entrada de la cuenta de capital, o el ingreso disponible bruto es la entrada de la cuenta de redistribución del ingreso en especie. Esta cuenta de redistribución del ingreso en especie tiene un saldo que es el ingreso disponible ajustado, que es la entrada de la cuenta de utilización del ingreso disponible ajustado, y el saldo de esta cuenta es el ahorro bruto, igual que el saldo de la cuenta de utilización del ingreso disponible ajustado, la primera versión. El saldo de estas dos cuentas, el ahorro bruto, es la entrada de la cuenta de capital. El saldo de la cuenta de capital, si es positivo, es el préstamo neto, y si es negativo, es el endeudamiento neto de la economía o del subsector. Entonces, estas que están en azul corresponden a las cuentas corrientes, y estas que están aquí en naranja corresponde a la cuenta de capital. Cuentas corrientes y cuenta de capital, que van en orden. Entonces, la cuenta de producción contabiliza el valor de la producción nacional originada en el sector y la distribución de este entre consumo intermedio y valor agregado. Escribiéndolo en forma de una cuenta T, en los empleos tenemos el consumo intermedio, en los recursos tenemos la producción, en los empleos tenemos el valor agregado bruto. Noten que el valor agregado bruto es la diferencia entre los recursos, producción, menos el consumo intermedio. Y lo ponemos a mano izquierda para que quede balanceado. La producción P1 es igual a la producción de mercado más la producción para uso final propio, que se conoce como autoconsumo, y otra producción de no mercado. En la cuenta de producción, el DANE también calcula el consumo de capital fijo, que permite construir otro saldo de la cuenta de producción que corresponde al valor agregado neto. El valor agregado neto es igual al valor agregado bruto menos el consumo de capital fijo. La cuenta de generación del ingreso registra la distribución del ingreso entre salarios, impuestos y subsidios a los productos, ingresos mixtos y excedentes brutos de explotación. Los recursos son el valor agregado bruto, es decir, esta es la entrada que viene del saldo de la cuenta anterior, y los usos o el empleo de ese valor agregado bruto es en remuneración de los asalariados y excedente bruto de explotación e ingreso mixto. Es decir, el saldo de la cuenta es el excedente bruto de explotación más el ingreso mixto. O dicho de otra manera, valor agregado bruto menos la remuneración de los asalariados es igual al excedente bruto de explotación más el ingreso mixto. El ingreso mixto, recuerden, es el excedente bruto de explotación de las empresas individuales. Es decir, es imposible separar la remuneración a asalariados de la remuneración al capital. La cuenta de asignación del ingreso primario tiene como objetivo calcular el total de ingresos primarios que reciben los agentes de un sector. Entonces, los recursos son el excedente bruto de explotación más la remuneración a asalariados recibida, más el ingreso mixto, más la renta de las propiedades recibidas, más los impuestos sobre la producción y las importaciones menos las subvenciones. Y eso se emplea para la remuneración a asalariados pagadas y la renta de la propiedad pagada. El saldo de esta cuenta corresponde al saldo de ingreso primario bruto. El saldo de la cuenta es el saldo del ingreso primario y representa la parte que le corresponde al sector sobre el ingreso nacional bruto generado por la economía. La cuenta de distribución secundaria del ingreso muestra la distribución del ingreso en la economía y los impuestos que gravan el ingreso y la riqueza, solo en dinero. Entonces, como recursos tenemos el saldo de ingreso primario bruto, otras transferencias corrientes, impuestos corrientes sobre ingresos y riqueza recibidos, contribución sociales recibidas, prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie recibidas y otras transferencias corrientes recibidas. Y los empleos son la renta de la propiedad pagada, los impuestos corrientes sobre el ingreso y la riqueza pagados, contribuciones sociales pagadas, prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie pagadas y otras transferencias corrientes pagadas. El saldo de esta cuenta corresponde al ingreso disponible bruto. La cuenta de redistribución del ingreso en especie corresponde a lo que el libro de técnicas de medición económica de Lora y Prada denomina cuenta de distribución secundaria en especie. Esta cuenta muestra la distribución del ingreso en la economía y los impuestos que gravan el ingreso y la riqueza en dinero y en especie. Los recursos, las entradas son el ingreso disponible, las transferencias sociales en especie recibidas. Las salidas o los empleos son las transferencias sociales en especies pagadas y el saldo, que es un empleo, corresponde al ingreso disponible ajustado bruto. La cuenta de utilización del ingreso disponible ajustada ya no es calculada por el DANE.
Ahora el DANE solo tiene una cuenta que se llama cuenta de utilización del ingreso disponible ajustado. Y hay dos formas de calcular la misma cuenta. En Lora y Prada del 2016, una no incluye el término ajustada y la otra sí. Hay que tener un poco de cuidado con esto. Se ha cambiado la metodología posterior a la publicación de ese libro y por tanto no recoge exactamente cómo se presentan hoy el sistema de cuentas nacionales. Se reporta entonces la utilización del ingreso disponible. Registra los gastos de consumo que realizan los agentes. La cuenta de utilización del ingreso disponible ajustada corresponde a recursos, son los ingresos disponibles bruto, más el ajuste por las variaciones netas de los hogares de los fondos de pensiones, y por el otro lado en los empleos es el gasto de consumo final. El saldo, la diferencia entre las entradas y ese empleo de gasto de consumo final, es el ahorro bruto. Recuerden que el gasto de consumo final corresponde al gasto de consumo individual más el gasto de consumo colectivo, y estos no incluyen consumo en especie. La cuenta de utilización del ingreso ajustado reporta la utilización del ingreso disponible ajustado y registra los gastos de consumo que realizan los agentes, incluyendo consumo en especie. Se elabora solamente para los hogares, el gobierno y las ISFL-SH. Esta cuenta de utilización del ingreso disponible ajustado, la segunda forma, la versión 2, corresponde a entradas, ingreso disponible ajustado bruto, ajuste por las variaciones netas de los hogares en los fondos de pensiones, y el empleo es el gasto en consumo final efectivo. El saldo también es el ahorro bruto. En este caso, el consumo final efectivo P4 incluye el consumo individual efectivo más el consumo colectivo efectivo. Es decir, esto incluye el consumo en especie. Entonces, hay dos versiones de la cuenta de utilización del ingreso. Las dos llevan al ahorro bruto, una que tiene en cuenta el consumo en especie y otra no. La cuenta de capital corresponde a una cuenta de acumulación, donde se registran transacciones relacionadas con la compra y venta de activos no financieros y muestra la forma como se financia cada sector institucional. Según la nueva estructura, el consumo de capital fijo no hace parte de esta cuenta, pero sí es calculado por el DANE, se registra. Entonces, las entradas de la cuenta de capital corresponden al ahorro bruto y las transferencias de capital por cobrar, y los empleos son la formación bruta de capital fijo, variación de existencias, adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos, adquisiciones menos disposiciones de activos no producidos, transferencias de capital por pagar. El saldo de esta cuenta son el préstamo neto, si da positivo, o el endeudamiento neto, si da negativo. Entonces, el equilibrio económico general es la presentación consolidada de todas las cuentas y hay básicamente tres equilibrios del sistema. El primero es el equilibrio de cada cuenta o equilibrios verticales. El segundo son los equilibrios de transacciones u horizontales. El tercero, equilibrio entre el PIB y sus componentes. Finalmente, es importante mencionar que también se presentan estas cuentas para los sectores institucionales, que también se deben encontrar en equilibrio. Hay una técnica mnemotécnica que uso para recordar este orden de las cuentas. Primero hay que producir para generar el ingreso y poder asignarlo. Finalmente se distribuye el ingreso para utilizarlo y lo que sobra se manda a capital. Es decir, producir para generar el ingreso y poder asignarlo. Finalmente, se distribuye el ingreso para utilizarlo y lo que sobra se manda a capital. Si recuerdo esta frase, voy a recordar el orden de las cuentas. Producir, la cuenta de producción. Generar el ingreso, esa es la cuenta de generación del ingreso. Luego sigue cómo asignarlo, la cuenta de asignación del ingreso primario, cómo se distribuye, la cuenta de distribución secundaria del ingreso, cómo utilizarlo, la cuenta de utilización del ingreso disponible y finalmente la cuenta de capital. Esta puede ser una forma fácil de recordar el orden de las cuentas. Producir para generar el ingreso y poder asignarlo. Finalmente se distribuye el ingreso para utilizarlo y lo que sobra se manda a capital. Es decir, cuenta de producción, cuenta de generación del ingreso, cuenta de asignación del ingreso primario, cuenta de distribución secundaria del ingreso, cuenta de utilización del ingreso disponible y cuenta de capital. Ese es el orden. Hemos visto una mirada muy rápida del sistema de cuentas nacionales de Colombia. Tiene mucho detalle, mucha información muy valiosa que puede ser utilizada para analizar la macroeconomía, la economía como un todo, pero también permite estudiar los sectores y entender qué está pasando en cada uno de ellos. Los invito a que miren esta información en la página web del DANE y la usen en sus análisis.